Y vamos a continuar, así que vamos a empezar en Hebreos capítulo 9 y versículo 6. Dice el versículo 6, después de estos 5 increíbles versículos que estudiamos en esta semana pasada, ahora en el versículo 6 dice así: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Así que ya hablamos en los 5 primeros versículos de este capítulo de todo lo que era el tabernáculo y todo lo que había ahí. Y ahora empezamos a hablar del culto, ¿ok? Del culto que existía en ese antiguo pacto. Porque lo vamos a comparar con Jesucristo y el culto que ahora tenemos. Bueno, eso dice aquí que así, dispuestas todas estas cosas, o sea, todas las cosas que ya hablamos y ya estudiamos, el arca, los panes, la vara, los arcángeles, los querubines, las tablas del pacto, la vara de Aarón que reverdeció, todo esto. Dice ahí, entonces, los sacerdotes, que eran muchos, entran continuamente, o sea, todo el tiempo, en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Así que en la primera parte del tabernáculo, donde estaba el lugar santo, la primera parte, ahí estaba el altar de bronce que ya estudiamos. Y ahí los sacerdotes entraban continuamente a hacer sacrificios y a celebrar el culto. Ahora el verso 7 dice: pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Así que en la segunda parte, donde está el lugar santísimo, ya el lugar especial, donde la presencia de Dios estaba, en esa segunda parte, que es el lugar santísimo, ahí estaba el arca, ¿se acuerdan? Los querubines de oro, la vara de Aarón, las tablas del pacto, y una sola vez al año entraban, y no entraba cualquier sacerdote, entraba el sumo sacerdote. Y ofrecía sacrificios, dice la Escritura, por sus propios pecados, porque todos los sumos sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores. Ya por ahí ya empezamos, es una gran diferencia con nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Pero ellos venían y ofrecían un sacrificio por sus propios pecados y después por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Es lo que dice aquí la Biblia. Ya estamos entendiendo cómo era el culto. El verso 8 dice: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Y lo que dice aquí es muy claro. Dice que con esto. ¿Y de qué está hablando cuando dice con esto? Bueno, que nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y no cualquier día, una vez al año. Entonces con esto, con esta limitación, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Recuerden, las cortinas se abrieron, Jesucristo es el camino. Esto nos ilustra hoy, verso 9, que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Así que esto es muy importante, porque aquí estamos hablando de la conciencia. Y dice que esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Así que solamente eran unos actos religiosos, como muchos que suceden hoy en día.
pero que no pueden perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. Verso 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. O sea, cuando viniera Jesucristo y abriera ese camino por el cual tenemos acceso al Padre todos los días. Entonces, tenemos que hacer una aclaración aquí para entender todo esto acerca del tabernáculo, porque lo que él menciona, el escritor aquí, es el tabernáculo, y ese es el original tabernáculo que era copia de lo que Dios le había mostrado a Moisés en el cielo. Pero después de ese tabernáculo vino el templo que construyó Salomón. Y después ese templo fue destruido y luego construyeron el segundo templo. Así que vamos a ver un poquito aquí. En el segundo templo, que es el que estamos, el último, que estos hebreos que están recibiendo esta carta lo conocen, no estaba el arca de la alianza, ni su contenido que comprendía las tablas de la ley, la medida del maná, la vara de Aarón. Eso ya no estaba ahí. Eso estaba en el tabernáculo original. Estos objetos sagrados desaparecieron después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, todo eso se perdió. El segundo templo se diferenciaba de su predecesor o del primer templo porque tenía árboles en su patio, poseía además un área reservada para los gentiles, algo muy peculiar. Este lugar reservado para los gentiles era un lugar donde personas que no eran judíos iban a adorar a Dios. Ahí es donde fue el eunuco de Hechos capítulo 8, que era gentil. Él fue para allá y adoró a Dios, pero él no pudo entrar al templo. Así que la destrucción de este segundo templo sucedió en el año 66 después de Cristo, después de que se escribió la carta de Hebreos. La población judía se rebeló contra el Imperio Romano y 4 años después, en el año 70 después de Cristo, vino Tito y reconquistaron y destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo fue destruido en el año 70. Jerusalén fue arrasada por el emperador Adriano nuevamente en el año 135. Así que les ha llovido en su milpita por haber no recibido al Mesías como debía de haber pasado. Pero la sangre de Cristo, ahora vamos a ver, continuando aquí con el verso 11, ahora vamos a comparar todo eso con Cristo y el nuevo pacto. Dice el verso 11, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, o sea, definitivos, que ya no van a cambiar, eso ya es eterno, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Así que aquí vemos que Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el cielo, en el tabernáculo que está en el cielo, que no es de esta creación, que es algo divino, es algo que no nos podemos imaginar. Jesús entró al cielo, al verdadero tabernáculo, a la verdadera presencia de Dios. En el verso 12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, el verdadero, no la copia, pero el verdadero lugar santísimo, donde está Dios. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y nosotros somos los rescatados. Amén. La sangre, verso 13, de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. ¿Sí? Una cosa es limpiar la conciencia y otra cosa es estar limpios por fuera. Ellos estaban limpios por fuera, pero no por dentro. Jesús es el único
que limpia, que quita el pecado del mundo. Y Él no había venido y no había muerto en la cruz. El verso 14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia? Cristo sí purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Así que aquí establece una gran diferencia entre el culto que había antes, que no podía limpiar la conciencia, solo lo limpiaba por fuera, y Cristo, que nos limpia la conciencia y que nos hace puros delante de Dios. Ahora, así que aquí vemos dos cosas en este último versículo, que ahí vamos a escarbarle un poco. Dice que número uno, dice que limpia nuestra conciencia. Y eso es lo primero que vamos a ver. Y después vamos a ver que cuál es el fin de que nos haya limpiado la conciencia. Bueno, aquí mismo dice, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Así que, pero primero vamos a ver que limpia nuestra conciencia. En Primera de Pedro, capítulo 3, hay una escritura preciosa en el capítulo 3, en el verso 18, que nos habla de esto, que nos habla de que Jesucristo nos limpia la conciencia, nos limpia por dentro. Dice Primera de Pedro 3, 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Esa es Primera de Pedro capítulo 3. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él, Jesucristo, sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras construía el arca. En ella, en el arca, solo pocas personas, 8 en total, de toda la humanidad de ese tiempo, de todo el mundo que vivía en ese tiempo, 8 personas en total se salvaron. Y se salvaron, dice aquí, mediante el agua, la cual, el agua, simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. Mucha gente dice, no, el bautismo no salva. Bueno, si tú no crees en la Biblia, di lo que se te pegue la gana. Pero la Biblia dice, y este no es el único lugar, que el bautismo nos salva también a nosotros. Y luego continúa y dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Y ahora podemos entender, cuando leemos aquí Primera de Pedro capítulo 3, esta escritura que dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, no solamente está hablando que te metes al agua y te das un baño, pero está hablando con referencia al antiguo pacto. Porque no se trata de limpiarse por fuera, sino la conciencia. Fíjate lo que dice. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación, la que se obtiene por el bautismo, es posible por la resurrección de Jesucristo. Así que ya habíamos hablado de eso. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, pues nada existiría. Pero Él resucitó de entre los muertos y por esta resurrección nuestra salvación es posible. Y dice aquí que Jesucristo, verso 22, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Todo el mundo. En Romanos capítulo 6 vamos a ver esta otra escritura que habla del bautismo. Porque, acuérdense, estamos hablando en Hebreos que Jesucristo nos salvó, nos limpió
la conciencia, no nomás por fuera. Dice Romanos 6:5. En efecto, si hemos estado unidos con Él, Jesucristo, en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí hay dos cosas muy importantes. Una, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Pero número dos, que estamos unidos con Él. Cuando tú tienes una medicina, como por decir, vamos a suponer que esta es una medicina, y tú estás enfermo, y te dicen a ti, mira, aquí está, esta es la medicina. Y tú dices, oh, esta es la medicina, ok, bueno, la voy a poner ahí. Yo creo en la medicina. Yo creo en ti, medicina. Sáname, por favor, medicina, sáname. O la agarras, le das un beso, te la cuelgas o lo que sea. Eso no te va a sanar. Si esta es la medicina, lo que necesitas es tomártela. Y aprovecho para tomar agua. Ponértela dentro. Que esté dentro de ti, unido contigo. Amén. Un segundo. Es que me emocioné mucho y mojé aquí. Estás totalmente, cuando tú te bautizas, estás totalmente unido con Cristo. Unido. Así que si tú estás unido con Cristo, entonces lo que va a pasar va a ser que Cristo te va a sanar. Su sangre te va a limpiar de todo pecado. Amén. Bueno, así que vimos que Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpia nuestra conciencia por dentro. Número 2. Dice aquí la Escritura que a fin de que sirvamos al Dios viviente. La razón que Cristo te limpió tu conciencia, que ahora estás puro delante de Dios, sin merecerlo, tiene un propósito, tiene un fin. Y ese fin es que sirvas a Dios, que sirvas al Dios viviente. Y hay muchas cosas que la gente puede servir, pero hay algunas que son muy comunes y siempre han existido. No es que ya cambió porque estamos en el siglo XX, no. Es la misma cosa. Hace 2000 y pico de años, el Señor Jesús dijo esto que te voy a leer. En Mateo 6:21. Estamos hablando de servir a Dios. ¿Tú sirves a Dios? Porque si no sirves a Dios, sirves a alguien. Cada quien sirve a alguien. ¿A quién sirves? Bueno, en Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en obscuridad. Si la luz que hay en ti es obscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez, o sea, al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas. Y tenemos que entender que no es que Dios esté en contra de las riquezas. Dios quiere que nosotros estemos bien y que mañana estemos mejor y que de aquí a un mes estemos mejor, que tengamos todo lo que necesitamos y más. Pero hay un problema muy grande y una diferencia muy grande entre recibir riquezas delante de Dios y usarlas para la gloria de Dios, para nuestro bien, para el bien de las personas que amamos. Y algo muy diferente es que tú seas servidor
de las riquezas. En lugar de que las riquezas que Dios te da te sirvan a ti, tú le sirves a las riquezas. A ver si me explico. Cuando una persona sirve a alguien, esa persona a la que tú sirves es tu amo, es tu dueño, es tu Señor. Si Jesús es tu Señor, debes servir a Dios. Hay muchas personas que su Señor, su amo, su Dios es el dinero. ¿Y qué hacen? Sirven al dinero. Viven en avaricia. No compran un plátano ni se lo comen para no tirar la cáscara. Codos hasta las cachas. Y quieren más y más y más dinero. Y eso es todo lo que piensan y todo lo que hacen. Bueno, se van a podrir en el infierno porque no sirven a Dios, sino que sirven a las riquezas. En 1 Timoteo 2:9 dice aquí, ahora para las hermanas. Hermanas, fíjense lo que dice aquí. 1 Timoteo 2:9 y 10. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Servir a Dios. ¿Sabes, hermana? Dios te llama a que tú te adornes con buenas obras, como tú profesas servir a Dios. A Dios no le importa todo lo demás. Y sí, yo no estoy diciendo que anden todas desgreñadas y que no se arreglen y que no se pinten o que no se vean bien. Pero hay mujeres en el mundo que desgraciadamente algunas hermanas en la iglesia imitan, que esas mujeres en el mundo quieren llamar la atención. Están sedientas de atención. Quieren que la gente los vea. Sirven a su vanidad, a su ego. Y quieren llamar la atención de los hombres. Y ya no saben qué hacerse para llamar la atención. Si le abren un poquito más aquí, o si le suben un poquito más la falda, o si se la ponen más pegada, o si qué cosa hacen. Hermanas, ustedes no tienen que llamar la atención de nadie. Ya llamaron la atención de Jesús. Jesús ya los ama, ya las salvó y ahora quiere que ustedes sirvan a Dios y sirvan a Jesús y que sean mujeres ejemplares en este mundo corrompido que estamos viviendo. En Josué 24, verso 14, dice así. Por eso fue para las hermanas, esto es para todos. Ahí va. Dice, por lo tanto, Josué 24, 14, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Aquí está Josué hablando. Desháganse de los dioses de sus antepasados. Adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es lo que dice Josué. Y es una gran inspiración. Que primero ver que es una decisión tuya. Y número dos, que tú puedes servir a los dioses de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos, de los vecinos, de otras personas. Hay personas que su Dios es su carro, otras el dinero, otras el placer, otras las drogas, el alcohol, etc. Tienen muchos dioses. Ellos mismos son sus propios Dios. Todo para mí. Egoísmo, avaricia, el dinero. O tú quieres servir a Dios. Un verdadero cristiano debe servir a Dios siempre. Y ahí nos vamos a quedar. Nos quedamos en el versículo 13. Y pero vamos a continuar mañana. Y espero que ustedes aprecien lo que el Señor Jesús hizo y entender que Él nos limpió la conciencia con un propósito. De que podamos servirlo a Él y solamente a Él. Los quiero mucho.
Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga y que pasen una increíble noche. Gracias.